utilización de las técnicas industriales en todas sus determinaciones. Es el arte de dirigir los grandes esfuerzos, los recursos de energía de la naturaleza para uso y conveniencia del hombre. Es decir, en este caso, la energía de la naturaleza puede ser para producir energía de tipo hidráulica, energía eólica, energía solar. También, que es el ser un ingeniero, es un profesional que aplica el conocimiento que uno adquiere de las ciencias matemáticas y naturales durante el cursado de la carrera y también durante su vida profesional. Aplica también el conocimiento adquirido por estudio y experiencia y la práctica, que le va a permitir desarrollar un medio para utilizar de manera económica los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. ¿Qué hace el ingeniero? Generalmente crea, normalmente todas las obras se la designan como una obra de arte, por eso dice que crea, al definir una obra de arte, crea lo que nunca ha sido. Una vez, una época, un profesor me solía decir o solía decirnos a las clases que un ingeniero es una persona que hace por un peso lo que otro hace por dos. ¿Y por qué esto? Esto en base a los conocimientos y el comportamiento de los materiales que uno tiene durante el transcurso de la carrera. También el conocimiento y comportamientos estructurales que obtiene durante la carrera y donde después de recibido, y también con la aplicación de muchos otros conocimientos. Entonces, también un ingeniero es una persona que puede hacer una obra lo más económicamente posible. Es decir, que en suma logra, una obra técnico y económicamente más conveniente con respecto a otro. ¿Qué hace un ingeniero vial? Hace el estudio, proyecto, dirección, construcción, gerenciamiento y mantenimiento de obras viales. También hace realización de experiencia de laboratorio o práctica de laboratorio para la investigación de suelos y agregados, también de hormigones y diversos materiales usados durante la ejecución de la obra. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Entonces, también realiza experiencias en laboratorio. ¿Qué sigue haciendo un ingeniero vial? Puede hacer trabajo de topográfico y geodésicos en general, asuntos de ingeniería legal, económica y financiera y de organización. Puede hacer arbitrajes, pericias, tasaciones. Puede también hacer algunos trabajos de higiene y seguridad industrial y de contaminación ambiental. Puede también hacer la enseñanza de los conocimientos básicos, técnicos, científicos e investigación relacionada con todos estos conocimientos. Es decir, también hay veces que los ingenieros hacen maestrías, doctorados y pueden no solamente dedicarse a la ejecución práctica del conocimiento, sino también dedicarse a la enseñanza. ¿Dónde va a trabajar un ingeniero? Puede trabajar en un organismo público, es decir, un organismo público puede ser una universidad haciendo docencia e investigación, en reparticiones públicas, como organismo público. Puede ser Vialidad de las provincias, Vialidad de la nación o alguna otra repartición que se dedique a la parte vial, como por ejemplo la municipalidad, donde tiene su parte, en gran parte de ejecución de obra vial, es decir, obra vial en zona urbana. También puede trabajar en el ámbito privado, puede desempeñarse en forma particular, en su propia empresa, o también puede trabajar dentro, como contratado dentro de una empresa. Es decir, no, el trabajo de un ingeniero puede ser en distintos ámbitos y algunos en que no estén enunciados específicamente dentro de lo que se ve en esta filmina. ¿Dónde estudian ingeniería? En la sede central. Ustedes conocen la sede central en la avenida Belgrano, en la Belgrano Sur 1912, donde comienzan el ciclo básico. Posteriormente, después del ciclo básico, van a pasar a lo que es al parque industrial. En el parque industrial ya se dictan las materias que van comprendidas dentro del ciclo profesional. Entonces, el parque industrial, en la oficina del parque industrial o la dependencia del parque industrial, en donde están las oficinas, las aulas y laboratorios, están pasando lo que se conoce como el hiperlibertad, en dirección al nodo tecnológico. Está aproximadamente a 600 metros de lo que es el hiperlibertad.
¿Qué hace un ingeniero vial? Dentro del estudio y proyecto de un camino, el ingeniero vial puede hacer los trabajos en campaña. Generalmente esto se denomina estudios, en donde pueden hacerse los relevamientos topográficos. ¿Y en qué consisten estos relevamientos topográficos? Es decir, topografía es ver la forma del terreno. Se hace perfiles, se llaman levantamiento de perfiles del terreno. Estos pueden ser longitudinales y pueden ser llamados transversales. También pueden hacerse la extracción de muestras de agua, suelos, áridos para estudio y análisis en laboratorios. Pueden ser en laboratorios propios o laboratorios contratados. Como dentro del trabajo en campaña, también puede hacerse estudio del tránsito de la zona, es decir, a través de distintos medios. Generalmente puede hacerse censo de tránsito. ¿Para qué sirve esto? Serviría para el desarrollo o el diseño geométrico y estructural de un pavimento. Entonces, estos son los trabajos en campaña que hace un ingeniero. Habíamos dicho, ¿para qué hace un censo de tránsito o la recopilación de los vehículos que pasan por un determinado lugar? Es para hacer el diseño geométrico. Se le suele llamar diseño geométrico para que el ingeniero pueda calcular cuántos carriles va a llevar, qué ancho va a tener el diseño de cunetas, etcétera. También al diseño estructural. ¿A qué se refiere cuando sea el diseño geométrico? Perdón, diseño estructural. Va a referirse a lo que es al espesor de las capas resistentes que va a tener para soportar a las cargas de tránsito que uno ha determinado mediante los censos. Es decir, cuál es la capa de rodamiento, cuáles son las capas de apoyo que vamos a llamar, que ustedes van a ver en el transcurso del dictado de las asignaturas, que se llaman bases, subbases, etc. Y subrasante a lo que es el suelo del lugar. Entonces, un ejemplo de un perfil longitudinal es cómo es la forma del terreno, cuáles son los niveles del terreno que vamos teniendo a lo largo del trayecto de la obra vial, en donde se anotan distancias y niveles del terreno, es decir, cuáles son las distancias entre distintos puntos y cuáles son los niveles del terreno. Entonces, eso es un relevamiento topográfico que se toma en campaña mediante libreta, se anota y luego se los hace los cálculos y los dibujos posteriormente mediante una que aquí está hecho. Antes se lo hacía manualmente y ahora generalmente se usan programas de dibujo, de este tipo de dibujo, especializados en el trazado de los perfiles longitudinales. Entonces ustedes van a ver que son puntos que se toman longitudinalmente a distintas distancias y también lo que son los niveles que tienen distintos puntos. Eso permite dibujar lo que es un perfil de tipo longitudinal. Y transversalmente esto se puede poner como ejemplo, este es lo que llaman perfil transversal, que es transversal al eje del camino. El eje del camino sería este. Entonces, imagínense ustedes que esta sería una fachada de una casa, la fachada de una casa, y transversalmente nosotros teníamos el perfil transversal de lo que es ese camino. ¿Mm? Frente a la casa de cada uno de ustedes, si ustedes realizan el relevamiento de las distintas distancias con respecto a la fachada de la casa contra la otra fachada, van a ver cuáles son los distintos niveles y si lo dibujan, van a tener lo que se llama un perfil transversal de lo que es un camino. En laboratorio, ¿qué se utiliza con las muestras que uno obtiene traídos en campaña? Se hace el estudio de los materiales con los que se van a ejecutar en la obra. Un estudio de materiales no solamente de lo que es el suelo, estudio de materiales del suelo, sino también habíamos dicho de áridos, es decir, distintos agregados, y también el comportamiento del suelo sometidos a distintas condiciones de ensayo de laboratorio. Normalmente estos ensayos de laboratorio para el estudio de materiales están con todos normalizados y hay que seguir unas ciertas normas y procedimientos. Y Inge, disculpe que lo interrumpa. Sí, Hay varios compañeros que están diciendo si, bueno, después lo voy a dejar entrar por el tema de que muchos están descargando la aplicación por lo que se conectan desde el teléfono.
Y para entrar desde el teléfono, sí o sí hay que descargar la aplicación. Ajá. Si es que después lo vas a dejar entrar usted. Este permite entrar sin que le dé autorización, es sin restricción. Este es sin restricción. El Cisco Webes no tenemos restricción para el ingreso, sí en el Google Meet. Posiblemente están poniendo mal el ingreso, por eso. Sí se puede entrar por teléfono directamente, sin descargarlo a lo que es al Cisco. Perfecto, Inge. Lo mismo, esta presentación va a estar cargada en el CUB, así tal cual en PDF y ustedes lo van a poder ver. También, ¿qué hace el ingeniero vial? Por ejemplo, el proyecto de un camino. ¿En qué consiste ahora hacer el proyecto? Es decir, por una parte tenemos los estudios de todo eso que hemos hablado anteriormente, luego un resumen llega a la oficina, al escritorio, en donde se empiezan a hacer los análisis de todo para empezar lo que es un proyecto de un camino. ¿Qué se hace? El análisis del levantamiento de sus perfiles del terreno, tanto longitudinales como transversales, que les mostraba recién. Se hace el dibujo de esos levantamientos realizados en campaña, se hacen las plantas, se hacen cortes, como ustedes van a ver en los dibujos, se determina cuáles son pendientes, hacia dónde se van a dirigir las aguas. También en el base al estudio del tránsito, el censo de tránsito que le hablaba recién, se hace el diseño geométrico, que también les puse una filmina, que van a determinar el ancho y número de carriles que se necesita para ese tránsito, y también el diseño estructural del pavimento, que consistiría en determinar el espesor de las distintas capas componentes del paquete estructural de un camino, que puede ser de un pavimento de hormigón o un pavimento de asfalto. Normalmente ustedes están acostumbrados a ver en zonas urbanas los pavimentos de hormigón y en ruta pavimento asfáltico, pero también hay lugares en donde existen los dos, cualquiera puede ser hormigón o asfalto. Por ejemplo, yo les hablo de los perfiles transversal de un proyecto. Este es un ejemplo que supongo que después lo vamos a desarrollar la parte constructiva más. Dentro de la ingeniería vial, ejecutar un puente. Este sería un puente en donde tiene que pasar sobre una especie de un río, y ustedes van a ver que tiene como 50 metros de ancho y como 10 metros de profundidad. Este sería el perfil transversal del proyecto de una obra. Este sería el perfil transversal con todos sus componentes. Entonces, este es uno de los dibujos que se hacen en, en, en gabinete, que le llamo yo, en la oficina, y también, y también, si este es el perfil del proyecto, la planta, es decir, cómo se lo ve de arriba el proyecto, se dibuja. Es decir, se dibuja el proyecto hecho en planta, en corte y distintos cortes de lo que uno proyecta. Por ejemplo, ese puente que yo les mostré anteriormente, este sería el puente, y este es el desarrollo del ejemplo que les voy a dar. Un puente canal es una obra que se hizo en Santiago, que es única posiblemente en todo el país, en donde por arriba es puente y por debajo es canal, en donde pasa agua. Entonces, pero ese proyecto tiene distintos componentes, es decir, que proyecta no solamente la parte del puente, sino lo que sería las vigas, en donde va a ser las vigas cabezales de las pilas del puente, y cada uno de estas vigas cabezales van a ir sobre pilas, y estas pilas van a descargar su carga de todo el paquete estructural a una viga cabezal y después una fundación que van a tener esto que son pilotes. Después lo vamos a ir viendo un poco más detalles a cada uno de estos temas. Pero lo interesante e importante es que, por ejemplo, también se puede hacer un puente. El ingeniero vial está habilitado al proyecto y construcción de puente, pero este es un ejemplo de un corte del dibujo del proyecto. Proyecto del camino. Entonces, los trabajos de oficina y escritorio es también determinar, una vez que uno proyecta todo, lo dibuja todo, lo tiene que determinar cuánto vale esa obra. Para ello, dentro de los costos de proyecto de obra hay que hacer los cómputos métricos. ¿En qué consiste los cómputos métricos? En la medición de las cantidades que nosotros podemos obtener en los planos, es decir, tomando los planos medidos de escala, o bien por medios informáticos. Hoy hay programas, por ejemplo, tipo el AutoCAD,
que cliqueando en distintos puntos uno puede determinar cuáles son las medidas que tienen cada uno de los elementos. También hay que hacer análisis de precio de cada uno de los ítems que va a intervenir en la obra. Dentro de los análisis de precios van a intervenir lo que son los materiales, los equipos y la mano de obra para ejecutar cada uno de los ítems de la obra, como vamos a ver pues, en las próximas filming. Entonces luego, con los cómputos métricos y el precio unitario de cada uno, podemos tener el presupuesto de la obra que nos va a decir cuánto cuesta la obra total proyectada de ese camino. Entonces, cómputo métrico es como que venga un albañil y le diga, yo tengo 10 metros cuadrados de pared. Ese es el cómputo métrico. ¿Cómo saca usted 10 metros cuadrados de pared? Tengo 5 de largo por 2 de altura. Son 5 por 2, 10 metros cuadrados de pared. ¿Y cuánto me va a cobrar usted por esa pared? Entonces ahí sale en el análisis de precios cuánto de mano de obra le cobra, cuánto de mano y cuánto equipo va a utilizar. Y los materiales, para hacer esos 10 metros cuadrados, uno tendrá que comprar y ahí sabemos cuánto nos va a salir después del total el precio por metro cuadrado. De manera que para sacar el presupuesto, en ese caso, 10 metros cuadrados por el precio unitario me va a dar el total o presupuesto de cuánto sale la obra. El tema era cómo se computa entonces, midiendo en planos o bien por medios informáticos en el plano, es decir, manual o informático, y se realiza el cálculo de productos para determinar el cómputo largo por ancho y por profundidad. Esto se hace para todos los ítems de obra, para saber qué cantidad de cada uno de los ítems componentes se tiene. Este es un ejemplo de cómo se hace una planilla de cómputo métrico, es decir, final. Por ejemplo, en una obra vial, un camino nuevo, en donde hay que abrirlo al camino, hay que desboscar, hay que sacarle el bosque, limpieza, hay que emparejar el terreno porque el terreno es desparejo. Generalmente se toma de 100% por hectárea el número por hectárea, por ejemplo, en este caso, el movimiento de suelo para hacer las excavaciones, para desbosque, limpieza, etcétera, se hacen planillitas, se puede computar en metros cúbicos, por ejemplo, aquí tengo casi 70.000 metros cúbicos, eso se hacen con planillas anexas. Por ejemplo, puentes se puede haber, en este caso hay una demolición de puentes, se computa un puente en forma global. Por ejemplo, hormigón, el hormigón de limpieza, se denomina así el hormigón sobre el cual se va a apoyar alguna estructura, el pavimento. Por ejemplo, en este caso tiene el largo, 1680 metros, por el ancho, 7,15 metros. Por la profundidad, ese hormigón de limpieza son 10 centímetros, con lo cual, multiplicando esos tres términos, yo tengo la cantidad total en la unidad especificada para ese ítem. Por ejemplo, construcción de conducto de hormigón, tiene las distintas longitudes de todos los metros cúbicos, de manera que se saque en forma individual cada uno de los componentes de un ítem y luego se suma, ¿ah? De manera que se tiene después unas cantidades totales. Estas son las cantidades totales que nosotros vamos a necesitar después para que, aplicado el precio unitario, lleguemos al presupuesto como vamos a ver a continuación. Entonces, ustedes tienen que saber que generalmente el cómputo se hace viendo la longitud, el ancho y cuál es la profundidad o el espesor que va a tener. Entonces, para llegar a determinar las cantidades totales para el cómputo métrico. ¿Cómo se hace un análisis de precios? Se hace para cada ítem. Habíamos dicho que considera la cantidad de materiales necesarios, tanto cemento, arena, hierro, equipos para ejecutarlo, pueden ser hormigoneras, tractores, topadoras, etcétera. Mano de obra necesaria, generalmente se trabaja con oficiales que saben ya trabajar el tema. Hay ayudantes que ayudan a los oficiales, medio oficiales. Hay maquinistas que manejan los equipos especializados, como vamos a ver después. Hay choferes que manejan vehículos, camionetas, etcétera. Y también dentro del análisis de precios, inclusive entran son todos los gastos indirectos más los impuestos que cobra el gobierno y que después hay que pagar. Esta es la imagen de un análisis de precios, como le decía, que entra lo que son los materiales, mano de obra y los equipos. Entonces, cada uno
normalmente estos están ya especificadas las cantidades, de manera que entra la cantidad de cemento, por ejemplo, 300 kilos de cemento. ¿Cuánto vale el kilo de cemento? Si uno una bolsa de 50 kilos la divide el precio de la bolsa en 50, me da el precio por kilo, de manera que multiplicado me da la cantidad, el precio que gasto en cemento para hacer parte de la calzada 1 metro cúbico de hormigón. Y así para cada uno de esos. Yo sé que el hormigón lleva arena, piedra, hierro, algunos otros elementos más, que cada uno se sabe a qué cantidad es necesario por metro cuadrado, por metro cúbico de hormigón, y los precios unitarios se lo va sacando de acuerdo al costo total que nos da, por ejemplo, el metro de la arena gruesa, para ir sacando los precios parciales. De materiales, también están especificadas ya la cantidad de mano de obra que es necesario para ser un oficial especializado, un oficial, el medio oficial, el ayudante, la vigilancia. Estos valores de los precios unitarios de la mano de obra normalmente están fijados por la Unión Obrera de la Construcción. Entonces, el constructor lo único que tiene que hacer es respetar esos valores, sabiendo cuánto va a demorar para hacer 1 metro cúbico de calzada de hormigón este hombre. Este va a demorar 2 horas, de manera que esas cantidades por los precios unitarios ya están fijadas por la boca, me da cuánto voy a gastar en un oficial especializado, etcétera, y de vigilancia. En los equipos, dice qué cantidad de equipo voy a utilizar, una planta hormigonera, depósito de agua, de cemento, camiones para transportar el hormigón, algunos otros equipos. Entonces, estas son las cantidades de horas que yo necesito para fabricar 1 metro cúbico de calzada de hormigón. El precio unitario de cada uno de estos equipos. Para llegar a estos precios unitarios, normalmente hay que hacer un análisis de precios para el equipo en sí particularmente. Entonces, ¿cómo se va llegando a los parciales de cada uno de estos materiales, mano de obra y equipos, en donde se hace un análisis de precios? Entonces se suman los precios totales y vamos a tener el costo-costo o costo primario. A donde se le suma después hay que agregarle lo que son los gastos generales, los beneficios que va a tener el hombre, qué gastos financieros tiene, también cuál es el costo indirecto, ya sea impuestos, ingreso bruto masivo. De manera que el último precio va a ser la suma de todos los anteriores, de todo lo anterior. Por ejemplo, este más este sería el precio por metro cuadrado. El precio total del ítem, el metro cúbico, llevado a precio por metro cuadrado. Es decir, sabiendo que el pavimento es 15 centímetros. Bueno, lo que quiero decir que este sería el precio por metro cúbico de un hormigón colocado en obra. Digamos que ese es el formato del análisis de precios. ¿Cuál es el formato del análisis de precios? Ver qué materiales, mano de obra y equipo intervienen, cada uno con el porcentaje de incidencia y el costo que a mí me sale utilizar cada uno de ellos, que voy a llegar a lo que es el costo por metro cúbico de hormigón. Este es un ejemplo de un análisis de precios. Ustedes no se rompan la cabeza de que van a hacer ningún análisis de precios, porque esto generalmente se necesita ya conocimientos previos como para poder elaborar un análisis de precios. Y eso es solamente cuando ustedes avancen un poco en la carrera. Entonces tengo lo que es las cantidades y tengo el precio unitario de los análisis de precios. Entonces con esto puedo sacar el presupuesto de la obra, sabiendo que para cada uno de los ítems se mide en hectáreas, este tiene 5 hectáreas por el precio unitario por me da el total para este ítem. Se hace para cada uno de los ítems. Tengo 33.000 metros cúbicos, 33.500 metros cúbicos de movimiento suelo, a 47 precios con 26 que saqué del análisis de precios, me da el total en la obra a gastar para hacer ese movimiento suelo. En demoler puentes, en hacer hormigón de limpieza, la cantidad que voy a gastar en el acero que voy a colocar en la ejecución de la obra, y así después se suma el total de cada uno de los ítems para obtener lo que es el presupuesto total de la obra. Entonces, este presupuesto total de la obra es el que nos dice cuánto cuesta la obra y eso es lo que tiene que hacerlo el ingeniero. Por supuesto, no lo hace solo, sino también con un equipo de gente alrededor de él. Estamos siempre dentro de lo que es un proyecto de un camino y dentro de los trabajos de oficina y escritorio también hay que hacer documentaciones, como ser los pliegos de obra. Estos pliegos de obra tienen varios nombres.
y distintas funciones, como por ejemplo el pliego de especificaciones técnicas, en donde este establece cómo se quiere y o se debe hacer cada uno de sus trabajos. Por ejemplo, cómo lo tengo que hacer el hormigón, qué condiciones tengo que hacerlo cumplir, etcétera. También viene lo que se llama el pliego de condiciones. El otro de especificaciones de cómo hacer la obra. Y el pliego de condiciones va a establecer cuál es el régimen legal que va a regir para la obra. Es decir, entre el ente público, que es el que licita, por ejemplo, puede ser Vialidad de la Provincia, Vialidad de la Nación, y la empresa contratista que va a ejecutar la obra. Y también en el pliego de obra van a ir los colocados lo que son los planos generales y de detalle que para que se ponga de acuerdo, para que sepa no solamente el ente contratante, sino la empresa, qué es y cómo se tiene que hacer la obra. Ese es el que rige el régimen legal. Y hay en el pliego de especificaciones técnicas que dice que establece cómo se quiere y o se debe hacer cada uno de los trabajos. Hay un índice en que da los artículos de cada uno de los ítems que van a ir dentro de esas obras. Entonces ese índice y que después se van a ir desarrollando. Por ejemplo, yo le pongo solamente de uno, de desbosque, limpieza y emparejamiento del terreno, en donde se escribe cómo van a ser ejecutados esos trabajos y también cómo se van a medir y cómo se van a pagar el trabajo ejecutado dentro de este ítem. Por supuesto, este otro ítem lleva otra especificación técnica en donde se dice cómo se van a ejecutar y cómo se va a pagar. También cómo se van a ejecutar los hormigones, los distintos hormigones que van a haber dentro de la obra y cómo se van a pagar. Cómo se va a demoler el puente y cómo se pagará. Cómo se mide el acero o cómo debe estar colocado y cómo se va a pagar el acero que va a ser colocado dentro de la obra. Entonces, así existen lo que es el pliego de especificaciones técnicas. Cuál es la descripción de los trabajos, cómo se van a hacer los trabajos y cómo se van a medir, cómo se van a pagar cuando estén terminados esos trabajos. Yo les puse solamente un ítem. En los pliegos que eran de especificaciones técnicas pueden tener muchas hojas, 70 hojas, 100 hojas, de acuerdo a la cantidad de ítem que puede haber dentro de una obra. Está el pliego de bases y condiciones generales para la ejecución de la obra, que establecía, como les decía, el régimen legal que va a regir para la obra entre los dos actuantes, es decir, el ente público, que es el licitante, y el contratista de la obra. Esto va a regir, este régimen legal, para antes, durante y después de la licitación y en la adjudicación de la obra. ¿Qué contiene este pliego? Algunos aspectos generales, como ser el llamado a la licitación, qué características va a tener la licitación, cómo se van a precalificar los oferentes. Si alguno tiene dudas, puede pedir aclaraciones y puede evacuar consultas. Si por ahí se encuentra un error en la documentación, ¿cómo se puede hacer enmienda? ¿Cuáles son los documentos en su licitación y cuál es el orden de prelaciones y cuál va a tener mayor importancia que otro? ¿Qué plazo de obra va a tener? ¿Qué plazo de ejecución y mantenimiento de oferta que tiene que hacer el contratista cuando mantiene la obra? ¿En cuál va a ser la garantía que él va a poner? Se establece cuál es el sistema de medición y pago de obra ejecutada. También existen, por ejemplo, cuál el oferente o empresa que puede ser elegible, porque tiene que tener capacidad civil, técnica y financiera, porque no cualquiera puede ser contratista de una obra. Es mucho dinero, entonces tiene que tener espalda para construir una obra. También hay renglones que se llaman de ofertas, forma de cómo tiene que presentar la oferta, documentación que tiene que integrarla, cuál es el idioma, normalmente no se acepta en otro idioma más que en el español, la cotización y forma de pago es en pesos argentinos, no en dólares. También piden antecedentes técnicos para calificar el frente, los antecedentes económicos y financieros, es decir, no vaya a ser que gane la obra una empresa que esté ya quebrada. ¿Cuáles son los equipos con que disponen? ¿Qué antecedentes tienen para hacerle ese tipo de obra? Conocimiento que implica la presentación de oferta. ¿Cuál es el plan de trabajo que él propone y plan de inversiones? Garantías de oferta. ¿Cuánto es el plazo que va a mantener la oferta? También una vez que se ha hecho, figura en el pliego ese
de pliegos y condiciones generales, cuando se va a hacer la apertura de la oferta, normalmente se especifica que las ofertas pueden tener dos sobres, el sobre uno y sobre 2. En el sobre uno normalmente vienen los antecedentes y capacidad técnica financiera de la empresa, como veíamos anteriormente. Y en el sobre 2 viene ya directamente la oferta, es decir, cuánto cobraría él. Se hace el análisis de los dos sobres en forma separada. Normalmente, si el no cumplimiento del sobre uno, se puede hacer el rechazo de la propuesta de la empresa y no se le abre el sobre 2. Si pasa el sobre uno, se puede hacer la apertura del sobre 2 donde está la oferta económica. Hasta esta instancia, antes del sobre 2, no se conoce cuánto me oferta cada uno de los oferentes. Por ejemplo, puede haber 5 oferentes, hay 5 sobres de uno, entonces se abre todo y ve cuál queda para hacer la apertura del sobre 2. ¿Cómo es inadmisible la oferta? Decisiones, oferta única, cuando se declara deserta la licitación. También tiene cómo se va a hacer la inspección de obra, cuáles son los atributos de la inspección, cuáles son los libros que se van a usar que son obligatorios durante la ejecución de la obra. También se labran actas, qué actas son, vamos a ver qué son órdenes de servicio, qué son notas de pedido, libros diarios, registro de mediciones, qué significación y alcance tienen cada una de esas órdenes de servicio, así también con los documentos que tiene que guardar el contratista en obra para ser controlados y verificados durante la ejecución de la misma por parte de la inspección y por parte de la empresa que ejecuta los trabajos. Hay algunos también, el contratista, su representante técnico y su personal, normalmente se requiere siempre la presencia del contratista de la obra y también del representante técnico de su empresa, del personal del contratista y el cumplimiento de parte de la empresa de la legislación laboral y previsional. También tiene que cumplir lo que es, y mucho se exige hoy, seguridad, higiene y accidentes de trabajo. Bueno, eso es en resumen lo que puede llegar a un pliego de condiciones generales que habla cuáles son las relaciones que tenemos que tener antes, durante y después de la licitación de la obra. Una vez que ese proyecto está, entonces ya hemos terminado el proyecto, nosotros con toda esa documentación que acabamos de hablar, ¿qué hacemos? Lo elevamos a aprobación de una autoridad competente, que es al director de una repartición, y este lo eleva, en el caso nuestro, en el caso provincial, lo eleva al gobernador, el gobernador lo aprueba y lo devuelve a la repartición para que fije la fecha y hora de la licitación y la recepción de las ofertas. Entonces, llegado a ese punto, llegado a la fecha y hora y día programado, se hace la recepción de las ofertas en los sobres uno y 2, se trabaja como les he dicho anteriormente, entonces, y quedan asentadas mediante un acta cuáles han sido aceptadas, cuáles son las rechazadas y cuáles son los montos propuestos en un acta abierta durante el acto de apertura de la licitación. Entonces, luego pasa una comisión de preadjudicación en donde esta estudia y estudia cuál es la oferta técnico-económica más conveniente para el Estado. Entonces, ya hace la comisión de adjudicación un acta en donde está indicando cuál de todas esas empresas ha hecho la oferta técnica económica más conveniente. Entonces, una vez que se ha hecho eso, se eleva a autoridad competente para que haga el contrato se aprueba el contrato por autoridad competente y luego, una vez aprobado el contrato, se firma el contrato entre la empresa y la repartición técnica que corresponda, ya sea en este caso Vialidad de la Provincia o Vialidad de la Nación. Para que empiece la obra, se hace la firma de un acta que se conoce con el nombre de acta de replanteo, y esa acta de replanteo es la que va a fijar la fecha de cuándo va a comenzar los trabajos. Entonces, si hoy firmo, vamos a suponer que sea 10 de junio, un acta de replanteo, hoy comienza a correr los plazos de ejecución de obra. ¿Qué significa esto? Que la firma del acta se plantea el día de hoy, que la empresa se tiene que ir a trabajar y el Estado tiene que ir a inspeccionar. Entonces, aquí entran a jugar ya dos actores, la gente de la empresa, la gente del Estado, uno que va a trabajar y otro tiene que inspeccionar. Entonces, ¿qué sigue haciendo un ingeniero una vez que empieza una obra? En la inspección o inspector de obra, que pertenece al Estado o al ente contratante,
Este tiene el deber y obligación de hacer ejecutar la obra de acuerdo al proyecto. Es decir, se ha tomado tanto tiempo en hacer esto que este tiene que hacer cumplir el proyecto. Adoptar las medidas necesarias para modificarlo en caso de ser necesario. Es decir, puede haber un error, se detecta algún error, puede haber una modificación, el inspector tiene que ser capaz de hacer esa modificación, control de trabajos de materiales y materiales, la medición y certificación de los trabajos ejecutados. Por parte de la empresa, el ingeniero puede hacer la dirección técnica, que dirige los trabajos cumpliendo lo contratado de acuerdo a los pliegos establecidos. También ayuda a ver que se le midan y se le certifique los trabajos ejecutados, es decir, que se le paguen los trabajos. En su caso, si él llega a detectar algún problema en el proyecto, puede proponer alguna modificación que puede ser aceptado o rechazado de acuerdo al caso. Entonces, los dos, tanto el ingeniero de la empresa como el ingeniero del Estado, tienen que ser capaces de detectar problemas para proponer cambios y modificar, digamos, el proyecto si se detecta durante la ejecución de la obra. ¿Cómo se comunica el inspector de la obra con el representante técnico de la empresa? Entonces, se comunica mediante un libro llamado Libro de Orden de Servicio. Este libro tiene hojas por triplicado, en donde una vez que se redacta por triplicado, una copia se entrega al representante técnico, que es el ingeniero de la empresa, y la otra quedan como en poder del inspector. Normalmente la copia va recibida, sellada y firmada con fecha y hora por el representante técnico de la empresa. También, cómo se comunica el representante técnico de la empresa con el inspector de la obra. Ahora, mediante un libro denominado libro de nota de pedido, en donde este le pide algo al que es a la inspección de la obra. También ese libro tiene hojas por triplicado. Una copia se le entrega al inspector y las otras en poder del representante técnico. Entonces, el libro y las órdenes y la nota de pedido que quedan en poder están firmadas, selladas por el inspector de la obra, con fecha, hora, etcétera. Siempre son demostrativos de cumplimiento de algo. Entonces, ¿qué hace un ingeniero? Vamos a ver un ejemplo de acuerdo a lo que hemos venido viendo hasta ahora. Habíamos dicho que iban equipos de control de trabajo de campaña. Entonces, para controlar, pues se puede controlar, por ejemplo, los trabajos que se están ejecutando en campaña. Aquí hay un equipo de gente que en realidad, estas son fotos que de estudiantes, ya son todos profesionales, todos están ingenieros, son recibidos, en donde están haciendo una práctica de control de los trabajos ejecutados en campaña. Entonces, ejecutor de control de trabajo de campaña es controles de compactación, es decir, tiene que ser niveles de compactación con distintos medios. Ustedes van a ver después un equipo como este o equipos sofisticados que permite determinar las características o densificación que vamos a tener suelo en campaña. Ustedes ya vamos a ver los equipos de compactación. Equipo de control de material en laboratorio, es decir, los materiales con los que se están ejecutando la obra también hay que controlarlos, hay que llevarlo a un laboratorio y controlar que cumplan con todas las características en donde se establecen en el pliego de especificaciones técnicas, pueden ser de suelos, de agregados, ¿m? Con ensayos de resistencia de los mismos. También, cuando se están ejecutando obras, van a ver, hay casos que se obtienen lo que son probetas de obra. Estas probetas, mantenidas bajo ciertas condiciones, posteriormente se las lleva a lo que son prensas para el control de la resistencia que va a tener el elemento que han colocado en la obra. Entonces, eso es parte de la inspección de la obra. Control de de lo que se está ejecutando y de lo que se está colocando y la calidad de los elementos que se colocan. ¿Cuáles son las tareas en la construcción de un camino? Habíamos visto, por ejemplo, tareas de desbosque, de estronque, que se utilizan distintos equipos. Normalmente se usan estos equipos que se conocen con el nombre de topadora y para la limpieza de suelo, así en una capa superficial, en zonas de campaña o en zonas del interior provincial, se usan también motoniveladoras, pero esto para generalmente pequeños movimientos de suelo.
Esa limpieza o movimiento de suelo y la limpieza mediante topadora tiene generalmente un ancho que se llama un ancho de zona de camino. En este caso, una zona del interior provincial, en donde, de acuerdo a la importancia del camino, ese ancho puede ser 100 metros, 70 metros, etcétera. Eso lo fija la importancia de la vía. En este caso, en el caso particular que está tomado la foto, un camino importante, el ancho de la zona es 100 metros limpios con las topadoras. También se hace el movimiento del suelo, ese movimiento del suelo se conoce con el nombre de desmonte, y ese desmonte puede ser hechos mediante la utilización de estos equipos que son urbanas, la vemos nosotros trabajar, que son motoniveladoras, en zonas interurbanas o en el interior provincial, las motoniveladoras, en el interior provincial motoniveladoras, manteniendo, por ejemplo, las banquinas. También se utilizan otro equipo moderno que son las retroexcavadoras para hacer grandes movimientos de suelo. Estos son los equipos que se utilizan para la excavación y desmonte. También para la excavación se usan lo que son tractores con una pala de arrastre. Son equipos utilizados, digamos, para la ejecución de los terraplenes de camino, es decir, para colocación de suelo sobre el camino o bien para disminuir el nivel del terreno extrayendo el suelo y colocando en otro lado. Luego que está colocado el suelo, se lo compacta. Puede haber rodillos de tipo neumáticos y también rodillos lisos. Cuando es necesario, por ejemplo, la compactación pequeña, no solamente tenemos equipos de gran porte, sino también equipos de compactación cuando se está ejecutando algo, que pueden tener un pequeño porte o pequeño tamaño, que se utiliza para este, pequeña superficie como ser una compactadora de placa o un apisonador. Este se utiliza mucho, por ejemplo, en zanjas urbanas, que tiene poco espesor, que aquí no entraría un tractor con un rodillo. Lo mismo que este vibroapisonador, vibrocompactador, que tiene vibración, por ejemplo. Este es en el caso de la compactación de la zanja que se utilizó para la colocación de la cloaca, de la cañería de cloaca que se están ejecutando en Santiago del Estero. ¿Qué hace un ingeniero vial? La construcción de pavimento asfáltico, por ejemplo. La construcción de un pavimento asfáltico en zonas interurbanas. La compactación de la capa superficial que se hace con asfalto también necesita la compactación con elementos apropiados hechos. Se hace compactación con rodillo liso y compactación con rodillo neumático. Normalmente se empieza con rodillo neumático y se alisa las huellas que deja liso el neumático con los rodillos lisos. También se hace el pavimento asfáltico dentro de la ciudad. Estas son fotos de recarpetado que se ejecutó en Santiago del Estero, recubriendo pavimento de hormigón. Parte del reencarpetado de Santiago del Estero. Este es un reencarpetado de la avenida Sol, perdón, la avenida Aguirre, cerca de calle Alsina. Antes tienen pavimentos, ustedes van a ver la diferencia entre el color negro del pavimento de asfalto, hecho con asfalto, con el color gris, que es el pavimento hecho con hormigón de cemento Portland. Entonces, también hace el ingeniero el pavimento asfáltico, también hace pavimentos de hormigón, como son las pavimentaciones urbanas, en donde se hace el movimiento de suelo. Todos los trabajos son iguales y se controlan de la misma manera. Se hace el movimiento de suelo, después se controla, se ejecuta el hormigón. En este caso, pavimento de hormigón de cemento Portland en zona urbana, tienen distintas imágenes. Estas imágenes, pavimento de hormigón en zona urbana, ¿ah? Pavimento de hormigón en zonas urbanas, es decir, son los distintos tipos de trabajo que puede hacer un ingeniero. También puede estar a cargo de un tren de pavimentación, por ejemplo, un pavimento de aeropuertos, que son hechos no solo en pavimento asfáltico, sino también en hormigón de cemento Portland. También puede estar a cargo de una obra de ingeniería vial, como el pavimento de hormigón, con modernos equipos de pavimentación que hacen todos los trabajos de pavimento en una sola pasada. Estos se llaman pavimentadoras con moldes deslizantes. También pueden ejecutarse, hoy hay varios
caminos o varios calles que se han hecho con pavimentos de adoquines, que son bloques de hormigón que están ejecutados en fábrica. También son muy utilizados estos bloques para ejecutarle el camino de acceso a las estaciones de servicio. Cada uno lleva su técnica de ejecución. Esta es la construcción también hecho por ingenieros viales, el viaducto de la terminación de la terminal de Santiago del Estero. Volvemos al ejemplo de una obra del puente canal que le hemos visto anteriormente. Entonces este está constituido, este era el corte de longitudinal que teníamos para la ejecución de ese puente canal. Lleva distintos elementos, no solamente el puente y la parte del canal, sino un cabezal de las pilas. Vamos a empezar de abajo. Este es el fondo de lo que es el río que hay que cruzarlo. Entonces hay que fundar toda la obra y toda la carga de la obra va transmitida al terreno. Entonces aquí se utilizan pilotes de 24 metros de longitud. Entonces esos pilotes que permiten transferir la carga de la superestructura hacia el terreno son de 24 metros, están unidos en cada uno por lo que se llaman cabezales de pilotes. Los pilotes llevan cabezales. Sobre cada uno de ellos va una pila y sobre la pila se construye lo que es el cabezal de la pila. Y sobre ese cabezal de las pilas van asentando lo que son la parte estructural del puente canal. Recuérdense, generalmente es un puente carretero, pero este justo lo tomo de ejemplo porque es un puente superficialmente y por debajo hay una conducción de agua. Entonces, el ejemplo de este puente canal es una planta de fundación de una pila central, en donde nosotros vamos a ver cuál es la viga cabezal, los pilotes y las pilas. Esta es la viga cabezal de los pilotes. Este son pilotes. Y estas se ven en planta la ubicación de las pilas. La ubicación de las pilas. Entonces, ¿qué vemos nosotros? La cantidad de pilotes, el cabezal de los pilotes y dónde irían las pilas. Generalmente hay 2 pilas por pilote. Entonces, aquí tenemos la conformación de nuevo, como es la sección transversal, los pilotes, el cabezal de los pilotes, las pilas, el cabezal de las pilas y las vigas prefabricadas que van a servir para darle la estructura a lo que es la parte superior o al puente canal. Entonces, ¿cómo se empieza con el puente canal? Hay la armadura para ejecutar los pilotes, se hace la excavación de los pilotes, se baja la cañería de conducción por donde se vierte el hormigón, entonces no se puede ver, por supuesto, lo que es a profundidad el pilote, entonces esto está excavado, este ingresa ahí, se van colocando el hormigón y se va levantando esta cañería de manera que queda todo la excavación relleno de hormigón con esta armadura. Se hace sobre el hormigón en la superficie del terreno el cabezal de los pilotes y desde donde empiezan a emerger lo que son las pilas y posteriormente se hace lo que es el cabezal de esas pilas. Una vez que está hecha el cabezal de las pilas, se van colocando lo que son las vigas que va a componer la parte estructural de lo que es el puente canal, la parte superficial del puente canal. En este caso están hechos con vigas prefabricadas aquí en Santiago del Estero y llevada a obra, que estaba ubicada más o menos a 120 kilómetros de la ciudad, mediante camiones. Estas son distintas escenas de cómo, mediante grúas y plumas, se levantan las vigas y se van colocando en el lugar. Entonces aquí se va levantando y se van colocando en lugar enfrentadas. Entonces se toman de los extremos y se van colocando las vigas para hacer la conformación estructural superior. Entonces aquí ya está las vigas colocadas, un tramo ya terminado. Entonces va avanzando. En esta imagen vemos que ha pasado todas las vigas y posteriormente, una vez que está ejecutado el puente, vemos que ya se puede acceder desde una orilla a otra.
Entonces ya vemos el equipo. Este es el puente canal. El puente canal. Aquí están las pilas, el cabezal de pilas y las vigas que hacen de soporte a todo lo demás. Entonces este es el puente canal terminado, otra vista. Esta es la vista de un puente canal trabajando. ¿Para qué se hizo este puente canal? Se hizo porque se necesitaba mandar agua desde una zona hacia otra. Si se mandaba agua por un canal, con el que tiene una profundidad muy pequeña, iba a caer en esta zanja y se iba hacia otro lado. Entonces el puente canal permitía salvar a este río, a esta zanja y poder tener conducción. Aparte de no solamente de llevar agua, sino permite el paso de vehículos livianos por sobre su superficie, como veíamos en la parte superior, como vemos en la parte superior. Esa es una vista aérea de ese puente canal. Conclusiones. Ya vamos a terminar. Obtenidas del análisis de esta obra. ¿Qué asignaturas dentro de la ingeniería hemos hecho uso de lo que hemos aprendido en cada una de estas para hacer el proyecto, toda la documentación técnica para ejecutar a esta obra del puente canal? Y no solamente eso, sino para inspeccionar. No sé si ustedes todavía no deben conocer, pero van a tener unas asignaturas que se llaman topografía, que sirve, que les enseñan a hacer el levantamiento de perfiles longitudinales transversales. Van a tener dibujo, que les va a permitir aprender a dibujar plano, hacer plantas, cortes, perfiles longitudinales, transversales, etcétera. Hay otra asignatura que se llama mecánica del suelo, que les va a permitir determinar cuáles son los parámetros de resistencia que van a tener el suelo, y esos datos sirven para el diseño de la fundación, como por ejemplo los pilotes que les hacía mención anteriormente. También tienen química, en donde pueden aprender a ver cuán agresiva es el agua y también el suelo al cemento. Hay suelos que son muy agresivos, entonces uno no puede dejar una obra hecha ejecutada con cemento bajo suelo agresivo, porque deteriora al material. Hay otras asignaturas que se llaman estudio de materiales 1 y 2, en donde van a estudiar la propiedad y uso de todos los materiales componentes, cemento, cal, hierro, etcétera. También hay otras asignaturas que se llaman estabilidades, 1, 2, 3, geotecnia y cimentaciones, en donde ahí van a aprender cómo se hace en el cálculo estructural, y en ese cálculo estructural tienen que hacer análisis de carga, y el correspondiente proyecto y cálculo estructural, ya sea de viga, de columna, pilas de puente, etcétera. Van a haber otras asignaturas que se llaman hidráulica general y aplicada, en donde van a aprender a calcular canales, en donde que estos van a estar en función de qué velocidad se hace al canal, qué rugosidad van a tener las paredes. No es lo mismo un canal en tierra que un canal en hormigón. ¿Cuál va a ser la forma del canal? Puede ser rectangular, trapezoidal o circular, etcétera. Entonces, el cálculo se basa en fórmulas iguales, pero va a depender la forma que va a tener el canal. La asignatura geotécnica, que va a permitir hacer el cálculo de la fundación profunda, por ejemplo, como decían, pilotes, en función de los parámetros geotécnicos que le da otra materia que se llama mecánica de los suelos. También tiene una asignatura que se llama puente, en donde se le enseña el cálculo estructural del puente, es en lo que se refiere a columnas y pilas, y los apoyos, por ejemplo, que van a tener las vigas en los puentes, entre otros. Van a tener también asignaturas como vías de comunicación 1, 2 y 3, en donde se estudian circulación sobre el puente, radio de giro, uso de barandas flexibles, el diseño de pavimento rígido, pavimento flexible. Hay otras asignaturas que se llaman, por ejemplo, maquinaria y equipo, en donde les enseñan a hacer el cómputo, los análisis de precios, lo que les he dicho, de acuerdo a los rendimientos que hay para cada uno de los ítems, de manera de obtener lo que es el presupuesto de la obra. También hay que hacer las especificaciones técnicas, que es la descripción de los trabajos. La parte ingeniería legal también van a ver como otra materia, en donde van a poder estudiar cómo es un pliego de contratación de obra, es decir, cuál es lo legal que rige durante la contratación de la obra. Van a tener otras asignaturas como ser hormigón 1 y 2, que es el diseño y cálculo estructural, controles del hormigón, asentamiento, resistencia, etc. Es decir, que en una carrera de ingeniería cada asignatura aporta conceptos fundamentales
en la formación e instrucción de un estudiante de ingeniería. Por eso el ingeniero, cuando se recibe el estudiante de ingeniero, con el paso del tiempo va a adquirir experiencia y con esa experiencia se va a transformar en un ingeniero de primer nivel. En el ejemplo que les he puesto antes del puente canal y en el ejemplo en donde la utilización de qué me dice cada uno, en la ejecución de este puente canal se utilizó por lo menos casi el 60 o 70% de lo aprendido en todas las asignaturas de la carrera. Entonces, en la mayoría de estas asignaturas, no solamente en la nombrada, sino hay algunas que no se nombran, como ser las físicas, etcétera. Entonces, ¿qué se necesita para ser un ingeniero? Ya ustedes, es voluntad, que la intención o deseo de hacer una cosa. Ustedes tienen la intención y deseo, tienen que ponerle mucha fuerza de voluntad, tienen que poner un esfuerzo, es una acción enérgica del cuerpo o espíritu para conseguir algo. Hay que ponerle el espíritu, es decir, no solamente la voluntad y esfuerzo, sino también se tienen que dedicar. No es lo mismo un alumno vago que un alumno dedicado. En esto se necesita voluntad, esfuerzo y dedicación. Entrega total. Todo esto no se consigue sin estas cosas. Es decir, que esto todo es cuestión de actitud que tiene que tener el estudiante ante el obstáculo que se puede presentarse en la carrera. Se le van a presentar muchos obstáculos en la carrera, materias que a veces uno no entiende, profesores medio difíciles, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos que la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Es decir, este gatito puede llegar a tener la actitud de un león. Es decir, usted puede ser un gato, pero tengan la actitud perfecta, la actitud de un león, de un ser más grande. Por eso se tienen que rodear de gente que tenga la misma misión que ustedes. Júntense con otros estudiantes, estudien juntos, hablen, conversen, ayúdense para poder llegar a recibirse. Entonces llegamos a la pregunta, ¿para qué estudiar ingeniería? ¿Por qué estudiar? La universidad es pública y gratuita, no les sale un peso, solo ustedes tienen que trasladar a ella. También pueden tener la posibilidad de tener becas durante el cursado de la carrera. Es decir, para tener becas hay que tener rendimiento, es decir, tener un avance casi constante. También uno tiene que estudiar porque hay mucha demanda laboral. Hace falta ingenieros en el país. Aparte, ¿qué les da recibirse de ingeniero? Satisfacción y progreso personal. Es decir, esto es algo que uno lo consigue. No es lo mismo ser una persona que puede ser, sin desmerecer a nadie, una persona con un título secundario que una persona con un título universitario, como puede ser un título de ingeniero. Bueno, después recibe. La plata puede llegar sola. Es decir, por lo menos recibirse nos dará que podamos cobrar un sueldo mejor que otra persona. Mejores que algunos y peores que otros. Yo no digo que se van a hacer millonarios, pero por lo menos pueden llegar a tener un mejor pasar. Entonces, por lo que yo he expuesto, por lo menos he tratado de ingresar en su mente, les paso este comentario, que nada ha cambiado, excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Es decir, quisiera que ustedes traten de cambiar la actitud para que todo cambie. Sigan estudiando o sigan la carrera de ingeniería. Entonces, aquí terminamos. Le agradezco por su atención y aguante hasta este momento. Casi hemos estado casi una hora. Bueno, con respecto a esto, ustedes van a hacer un escrito que va a estar colocado en el CUB referente a toda esta exposición. Esta exposición es para la carrera de ingeniería vial, qué es lo que hace un ingeniero, cuáles son las asignaturas que uno tiene, cómo hace un proyecto de un ingeniero vial, cuáles son los elementos, componentes, etcétera. Todo va a estar en las presentaciones que van a estar colocadas en el cubo. Con esto damos por terminado el día de hoy. Damos por terminado el día de hoy. Tienen mi correo electrónico ahí como para hacer algún tipo de consulta. No sé si quieren preguntar algo en este momento, si no lo damos por finalizado.
Inge, cuando hace referencia a un escrito, o sea, ¿eso lo tiene que ser sí o sí manuscrito o lo podemos hacer en Word y subirlo? Hablen con la ingeniera Trejo, ella les va a dar la indicación. Generalmente, hoy casi no hay presencial ya, va a tener que hacerse de alguna forma, o escrito o en computador, pero mandárselo por mail, por lo menos, para corregir eso. Listo, muchas gracias, Inge. Bueno, nos vemos entonces. Que anden bien. Nos vemos, Hasta Inge. luego, Inge, muchísimas gracias. Que anden bien. Hasta luego, Inge. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Hasta luego.